Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, en compañía de Guamancín Rodríguez, de Rafael García Villegas, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa muy completo, literalmente muy diverso. Así es. Vamos a compartir mucha información que tiene que ver con diversidad sexual. ¿Esto por qué? Porque nos estamos aproximando a un día que es muy importante. El próximo sábado, con una manifestación pública, se conmemora y se busca tener una mejor equidad de derechos entre cualquier persona, no importando cuáles son sus preferencias sexuales. Y eso no solo pasa en México, pasa en todo el mundo. Hay ciudades enteras que se paralizan y bueno, México se está uniendo también a esta integración, a esta reflexión sobre el respeto, sobre... tolerancia es una palabra que ni siquiera debería aplicar, porque eso quiere decir tolerar a los demás. Soportarlos, respetar, ¿no? sí, no se trata de soportar o de tolerar, se trata de respetar precisamente ese derecho de decidir y, como bien refieres, Weman, cuáles son las preferencias, son cosas personales exclusivamente, les vamos a compartir datos, pero antes vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con el respeto y que se deriva del Me Too, de este movimiento que hemos estado abordando también en distintas ocasiones y de manera particular de aquel que se aplica en el gremio periodístico. Después de que en marzo pasado el movimiento #MeTooMéxico denunciara en redes sociales el acoso psicológico y sexual a mujeres en áreas como el periodismo, la literatura, el cine, el teatro, la política y el activismo, un grupo de periodistas de diferentes generaciones se reunieron para reflexionar sobre el futuro del movimiento y plantear alternativas que mitiguen la violencia de género en este gremio. En particular nosotras somos un grupo que pues sí nos autonombramos Me Too Periodistas, somos una colectiva, una red que viendo como toda la marabunta de cosas que estaba pasando, pero sobre todo también todo lo que nos estaba atravesando como mujeres, decidimos generar un espacio seguro de contención en donde pudiéramos platicar entre nosotras y hablar sobre lo que estábamos sintiendo y sobre lo que era importante también como aclarar y poner en plano y poner en perspectiva como qué seguía después de todas estas denuncias, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta y una de las primeras necesidades que detectamos en colectivo fue que necesitábamos, por ejemplo, espacios de formación, ¿no? Que necesitábamos espacios para conocer nuestros derechos humanos como mujeres, pero también para conocer nuestros derechos laborales, ¿no? Porque una de las dudas que salía mucho era, bueno, a mí me acosó mi jefe o a mí me violó un colega, yo puedo demandar, ¿no? Entonces todas estas cosas queríamos pues empezar a disiparlas a través de espacios formativos. Además de ser un espacio de contención, escucha y promoción de los derechos humanos, el colectivo, apoyado por un grupo de psicólogas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, canaliza a las mujeres que necesitan ayuda especializada. Lo que sigue es justo seguir dialogando, ¿no? Creemos que este es un movimiento muy importante que tenemos que sostener entre todas y que entre todas también tenemos que hacernos responsables de que esto no se deje en el olvido porque no es algo que va a dejar de pasar. Realizar talleres, tertulias e instancias efectivas de denuncia son algunas de las actividades que plantea realizar #MeTooPeriodistas para buscar nuevas dinámicas que no repliquen la violencia en contra de las mujeres. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, esto tiene que ver con lo que vamos a platicar a continuación, tiene que ver con la posibilidad de escuchar al otro, de entenderlo y, como decía Rafa hace un momento, no de tolerarlo, sino de sentir empatía. Esa es la característica que tenemos los animales, la capacidad de sentir lo que siente el otro. Y por ello es muy importante fomentar la comprensión de las situaciones diversas que se viven en muchos planos, entre ellos la diversidad sexual. Respeto es la frase, y ya lo comentabas, Woman, será este sábado cuando se va a vivir una velada de música, de poesía, de danza, de teatro, junto con esta marcha. Así es, y va a ser en toda la ciudad para celebrar la diversidad sexual. Nosotros no podemos existir si el otro no tiene la posibilidad de existir. Y en ese sentido no solamente nos importó hablar de la diversidad sexual, sino hablar de la diversidad sexual dentro de la diversidad cultural y entender cómo se da ese fenómeno en diferentes contextos. Poesía, danza y música provenientes del Líbano, Perú y Juchitán, Oaxaca, así como de la Ciudad de México, se reunirán en una única función este sábado 29 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esto en el espectáculo Soy porque somos.
Lo que intentamos fue precisamente mezclar de tal manera la poesía, la música como un hilo conductor. Sobre todo M nos va a ayudar a hacer ese soporte que nos va a ir guiando en todo el trayecto de este día. Y entonces vamos a ver de pronto un slam de poesía entre Lin y Elvis, y después una intervención ya de México de Colores, y después al final vamos a lograr, y el objetivo es que todos converjan en una gran celebración. Además de las compañías México de Colores y la Zebra Danza Gay, la parte nacional estará representada por el poeta Elvis Guerra. Su obra ha sido reunida en libros en zapoteco y español, recibió el premio Casa y es becario del FONCA. Para mí es muy importante estar aquí, ¿por qué? Porque de repente mucha gente piensa que en las comunidades indígenas solo hay hombres y mujeres. Entonces, pero lo cierto es que solo hay poetas hombres o poetas mujeres. Y bueno, mi poesía básicamente es una fiesta, es reírse de la vida, reírse de los hombres, golpear a los hombres y reivindicarnos y reivindicar la palabra mucho. Lin Hassen es una poeta lesbiana procedente de Líbano y junto con la cantante peruana transexual Marianne compartirán su creación y experiencia de vida. My work is basically queer poetry in classical Arabic, and in that sense, I feel that my poetry is also very political and politicized, because for so long, I personally, as a queer woman, have felt that I am completely absent from the poetry that I have always, I grew up reading and hearing. Yo hago música de raíz peruana, con un enfoque en la canción de protesta, en utilizar la música como una plataforma para visibilizar nuestras vivencias como personas de la comunidad LGBTIQ. De alguna forma rompe, ¿no?, con el tradicionalismo que supone la música considerada folclórica en un país tan machista, ¿no?, misógino, transfóbico como es todavía el Perú y la mayor parte de la región latinoamericana. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, yo creo que es un buen espacio el arte, la cultura para reflexionar sobre ello, y Rafa, nos compartías hace un momento una encuesta que, si bien no es una encuesta amplísima, pero digamos, por lo menos lo podemos tomar como un sondeo que hace una agencia llamada Planning Quant. El año pasado, después de que se realizó esta marcha, se acercaron con dispositivos electrónicos para conocer y que fuera más libre la encuesta. ¿Cuál era la tendencia? La mayoría de los que asisten a esta marcha o asistieron el año pasado eran gays, el 40%, 18% lesbianas y seguidos por los demás siglas LGTBI+. También se refleja el nivel sociocultural de los asistentes. La clase media mayoritariamente hablando. La que predomina con mucho uso de redes sociales, con uso de Netflix, y además también en esta encuesta va a ser muy interesante equipararlo con lo que suceda, porque estarán por ahí también haciendo la encuesta este año. La tendencia en cuestiones políticas estaba marcada o cargada hacia la izquierda y se quejaban de que no había un apoyo, una libertad o el discurso, ni siquiera, no digamos qué pasaba hace 20 años con estos temas, pero sí es interesante ver cuál va a ser cómo se va inclinando la balanza en esas tendencias de política, de clases sociales y también de participación. La mayoría de los que participan en esta marcha pertenecen a la Ciudad de México, son el 40%, y otro 30 y tantos viene del interior de la República. Entonces, y bueno, esto también resulta interesante, Rafael, si consideramos que en muchas ocasiones hemos conversado esto. En la Ciudad de México es una punta de flecha de las distintas posibilidades ciudadanas que podríase alcanzar en otras partes del país, porque esto no pasa en el resto del país. Si aquí también había dentro de esta encuesta una queja de que hay una discriminación para el sector trans, que no es algo de la Ciudad de México solamente. En alguna otra ocasión en Noticias 22 compartíamos que en toda América Latina el índice de vida de una persona transexual es de 30 años. Es uno de los sectores más perseguidos en América Latina. ¿30 años a qué se debe esto? Asesinatos. Asesinatos. De hecho, en la misma encuesta aquí señalan que dentro de la misma comunidad hay discriminación.
los más discriminados hacia el interior de la comunidad son las personas transgénero. Ahora, esto la verdad que sorprende muchísimo. Uno pensaría que después de ciertas luchas que se han ganado tendría que ser los derechos iguales para todos, para todas, como le quieran llamar. Es muy sorprendente. Yo creo que habría que investigar un poquito más a fondo, más finamente, tener esta información para entender por qué se da esta discriminación, ¿no? Bueno, mucho nos falta también en educación sexual también institucionalizada, ¿no? Bueno, continuamos con más, con artes escénicas, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo. El director de teatro, Martín Acosta, nos presenta un recuento escénico de la historia de la homofobia en el siglo XX. 42 hombres aprendidos, algunos vestidos de mujeres. Los 2 primeros capítulos del proyecto Historia de la Diversidad en la Ciudad de México en el siglo XXI de Martín Acosta se propone como una serie de reflexiones que dialogan sobre paradigmas que han cambiado con el paso al siglo XXI, pero que parece que siguen por ahí, haciéndonos sombra. Es un recuento de la historia de la homofobia en el siglo XX, que se detiene en los años 70 con la creación de lo que fue el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que fue un grupo que por primera vez en la historia dio cara a la vida pública, que dio cara a la sociedad civil y salió a la calle. Esto ocurrió un 26 de julio de 1978 digamos, al mismo tiempo que ocurría el aniversario del principio de la Revolución Cubana y los 10 años del principio del 68 en México, hubo una manifestación gigantesca y este grupo político, o sea, como postura política, salió a la calle. Elena, para. Ay, no, déjala, está molesta. No está molesta. Sí está molesta. La herida y la flecha, Requiem para no olvidarte de Marianela Villa y Servando Anacarsis Ramos, y 41 detonaciones contra la puerta de un closet de Sara Pinedo y David Gaitán comparten el mismo espacio y el carácter documental, pero temas y repartos diferentes. Me encantaría poder dar primero una lección de historia, o sea, como una lección de ciencia, casi, o sea, como un ejercicio de investigación científica, y luego que eso se vaya diluyendo hasta que entremos en una ficción en donde no sepamos qué es cierto y qué no, ¿no? Finalmente, a mí me choca esa idea que se usa mucho en las películas o en las series de basado en hechos reales. O sea, yo creo que es absurdo. La ficción nunca está basada en hechos reales. O sea, observas un fenómeno y construyes una ficción. No puedes reproducir la realidad. Eso es un absurdo. Recordemos que en 1901 no había redes sociales que hicieran viajar los signos de manera veloz. Ramón Hernández Lara, Joshua Okamoto, Ricardo Rodríguez y Emanuel Varela hacen un breve recuento documental sobre la historia de la homofobia en México durante el siglo XX y una fantasía ficcionada acerca del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria desde su aparición a la vida pública en 1976 hasta su disolución en 1981. Realmente no sabemos cómo se relacionaron esas personas aun cuando hayan existido y tengamos documentos. Creo que la labor del teatro es reinventarlos, ¿no? y dar un punto de vista a la luz de la historia hoy en día de cómo fue ese tiempo, de cómo fue su tiempo y cuál es su valor, qué es lo que permanece hasta hoy en día. Estamos en el Teatro El Milagro, en Milán número 24, en la Colonia Juárez. Estamos de jueves a domingo, pero en realidad el jueves y el sábado se presenta 41 detonaciones contra la puerta de un closet, el jueves a las 8:30 y el sábado a las 7. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Fíjense que estaba pensando una lectura recomendada para entender un poco más qué es lo que ha ocurrido, lo que se mencionó hace un momentito, en América Latina, en México no solamente, pero en América Latina, particularmente en el Cono Sur, por ejemplo. Pedro Lemebel tiene muchos, desafortunadamente ha fallecido, escritor chileno, tiene muchos textos en los que podríamos acercarnos, yo creo que esta problemática de la diversidad sexual que todavía no está resuelta, ¿no? Dentro de la misma comunidad y hacia afuera. Más allá de la diversidad, hablaba Guamancin de la educación, a los heterosexuales, a cualquiera de la comunidad LGTB+, también es importante inculcarla desde temprana edad, más allá de este respeto, por ejemplo, el uso de preservativos.
sin importar cuáles sean las preferencias sexuales, es muy bajo en ambos sectores y es importante empezarlo a inculcar desde una temprana edad para evitar no solo embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual. Bueno, estamos hablando de salud, no de religión. Y claro. No, absolutamente. Son otras cosas. Y también lo pienso mucho porque en muchos países, en otros países, este proceso de educación sexual institucionalizada comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros todavía nos falta incorporarnos en esa velocidad. Y a propósito de esto, Debate 22, terminando este espacio, Jacaranda Correa va a estar acompañada por los activistas Gloria Hassel y Johnny Carmona, a propósito de la marcha del orgullo LGBT que tendrá lugar en la Ciudad de México el próximo sábado. Ahí está la invitación a que sigan en sintonía de Canal 22 terminando este espacio. Sigan después de Noticias 22 y ahorita tenemos una muy breve pausa. Para el intelectual italiano Giacomo Marramao, la filosofía es el arte de la interrogación, tan necesario, tan indispensable para entender el mundo como para transformarlo. La filosofía es una práctica del saber que tiene su papel su centro en la interrogación, de la capacidad de poner preguntas. Así manifiesta su pasión por comprender el filósofo Giacomo Marramao, quien entabló una larga charla con el periodista Francés Arroyo para conversar sobre la organización política del mundo y sus contradicciones. Nuestro presente es un presente global donde hay una lógica doble. Por un lado, una lógica de compresión, una uniformización del mundo, Por el otro lado hay un trend de diferenciación del mundo. Para el pensador italiano, cada país tiene una idea distinta de la globalización. No significa lo mismo para el modelo económico de los Estados Unidos ni para el modelo productivista de China. Por lo tanto, la sociedad se enfrenta a problemas de identidad porque vive y trabaja en lugares en donde no se siente valorado. Hay tres fallas conflictuales en el mundo global. Conflictos que dependan de la desigualdad, una desigualdad siempre más polarizada. Ricos siempre más ricos, pobres siempre más pobres. Una segunda falla, conflictos identitarios. Lo que la actualidad define como terrorismo, fundamentalismo, estos ismos no tengo ningún papel. Son conflictos identitarios determinados por un sentimiento fuerte de emarginación. Pero hay una tercera falla de la diáspora, que es la falla de un mundo globalizado que produce una decadencia de la soberanía de los Estados-naciones. Es una reflexión profunda sobre la integración de la sociedad de este siglo. Una charla que transita desde la filosofía de la antigua Grecia hasta nuestros días. Es un ejercicio que quedó registrado en la colección Diálogos del editorial Gedisa. Noticias 22, Óscar Cortés. ¿Creen que sería posible condensar la riqueza histórica de México en un centenar de ilustraciones? Visitemos el Centro Cultural de España para descubrirlo. El próximo sábado, el Centro Cultural de España en México inaugurará la exposición La Historia de México en 100 viñetas, que está basada en la colección Nueva Historia Mínima de México del Colmex y su adaptación gráfica, publicada por la editorial Turner en 8 tomos. De este modo se busca repensar nuestra historia a través de la potencia narrativa de la ilustración. Nosotros no hemos querido hacer un resumen gráfico de una novela gráfica. Lo que hemos hecho es abordarlo más desde el dibujo,
desde la figuración, y lo que queremos es que esto dé lugar a un proceso de reflexión. Para eso lo que hemos establecido es una sala de lecturas donde el público va a poder consultar los libros directamente y una serie de conferencias y talleres para hacer una reflexión y una vuelta atrás sosegada, seria y académica. Francisco de la Mora, editor y guionista de los 8 volúmenes que dan cuerpo a la exposición, considera que esta es una buena oportunidad para conocer y reconocer el trabajo de los ilustradores. Trabajé con 7 ilustradores distintos, uno por cada capítulo, y el último capítulo repetimos el ilustrador del primero. Los profesionales de la ilustración que aportaron sus trazos distintivos a esta colección son José Luis Pescador, Ricardo Peláez, Héctor Dávila, Sergio Vicencio, Richard Cela, José Cárdenas Torres y el legendario Jorge Aviña. Tenemos aquí en la muestra, además de las imágenes atrás en pantalla que van a poder ver, una serie de originales del trabajo de los ilustradores para que la gente pueda darse una idea de lo que representa cada página en términos de ilustración. ¿De qué manera se logran sintetizar para una muestra de estas características los 6 siglos que separan la fundación de Tenochtitlan y el triunfo electoral de Vicente Fox? Se decidió por una puesta en escena poco lineal. No vas a encontrar aquí una imagen de los primeros años y al final una imagen de los últimos años, sino una lluvia de muchísimas imágenes. Lo que fue muy difícil en este trabajo fue, como tú dices, condensar la historia y hacer que la narrativa fuera ágil y atractiva, porque estábamos contando periodos de tiempo muy largos. Para eso inventamos el personaje de Pascasio, que es un viejo librero que vive en el centro y le va contando la historia a su nieto. La exposición La historia de México en 100 viñetas será inaugurada el sábado al mediodía en el Centro Cultural de España en México y permanecerá allí hasta el mes de octubre. Para Noticias 22, César H. Meléndez. La dramaturga Bárbara Collio nos invita a encontrar un teatro, en el teatro también el refugio emocional durante esta temporada de lluvias. Te voy a dar un baño. ¿Ya cenaste? Compré una lavadora. Humedad, condición o estado de húmedo, cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o el interior de un cuerpo. Cantidad de vapor de agua que contiene el aire por unidad de volumen. Mancha producida por una vía de agua. ¿A cuál de estas definiciones alude Bárbara Collio en su texto homónimo, Humedad? A todas las que te puedas imaginar y más. La humedad corroe, agrieta, se cuela en cualquier sitio y también se cuela en las relaciones, se cuela en este espacio, en este lugar donde coinciden varias parejas, la vida de varias personas, chocan en esta pequeña habitación de un hostal, de una ciudad ajena, donde no para de llover. Entonces esta agua, esta humedad hace que también les bote el cerebro, la cabeza, la pasión, las emociones. Y también hablamos de una humedad del cuerpo, de la humedad que deben de tener las parejas, que idealmente debe haber entre las parejas una cierta humedad, una vasta humedad, pero que a veces llegan tiempos de sequía. Entonces aquí tenemos el contraste de esos tiempos de sequía interna, mientras todo alrededor está inundándose. Irene Azuela y Pedro de Tavira Egurrola protagonizan Humedad dentro del ciclo Voces de Dramaturgas Mexicanas. Y yo creo que eso hay que notarlo y de verdad quiero hacer énfasis en que no es que estemos aquí porque se nos ha invitado como mujeres, ¿no? No, competimos con los hombres también, competimos con los autores en general y el teatro escrito por mujeres en este momento, creo que en el 2019, está siendo totalmente aplastante en la cartelera mexicana. La puesta en escena es dirigida por Matías Gorlero, experimentado director, escenógrafo e iluminador. La también directora opina con respecto a las imágenes creadas en su mente y las ofrecidas por el director. Siempre y nunca, o sea, en cada texto siempre y nunca. Vamos,
yo cuando escribo, lo que pasa es que yo no pienso en cómo se va a montar teatralmente, o sea, es decir, cómo se va a poner adentro del edificio teatral. Yo pienso en cómo la obra funciona en la vida, en la vida tal cual. ¡Vístete ya! No me quiero mojar. El folleto dice que ¿De dónde sacaste un folleto? De la recepción. Yo les diría que no se perdieran Humedad, es un montaje extraordinario. Están Irene Azuela, Pedro de Tavira Egurrola, haciendo realmente unos personajes bastante complejos, varios personajes en esta obra, algo complejos. El dispositivo escénico ofrece visualmente una transformación total de lo que ven aquí atrás. Y el espectador sí realmente se queda como muy sorprendido de lo que se logra estéticamente en escena. Además que la obra, pues lo que me encantaría es que los dejara un poco húmedos. Entonces vengan a ver Humedad de jueves a domingo en el Teatro Helénico. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos con asuntos musicales. Olivia Gorra celebra 30 años de trayectoria con un nuevo reto para esa voz privilegiada que posee. Con 30 años de carrera artística como soprano, la veracruzana Olivia Gorra, una de las voces más distinguidas de México, debutó como mezzosoprano en la ópera Aida de Giuseppe Verdi con el personaje Amneris. Ahora con la madurez de mi voz, con la madurez de mi carrera de los años, pues bueno, viene esa parte donde la cuerda engruesa más, donde la potencia está más presente, y bueno, ya puedes empezar a tocar esos papeles muy, muy especiales con los que uno mucho sueña, ¿no? A lo largo de su carrera, la maestra Olivia Gorra se ha presentado con éxito en recintos como el Metropolitan Opera House y el Carnegie Hall de Nueva York, y ha compartido escenarios con Plácido Domingo y Fernando de la Mora, entre otros. Sus producciones discográficas incluyen ópera, canción popular y música mexicana. Claro, requiere una técnica, requiere también pues tener... debes de tener también esa musicalidad y la preparación para que pueda uno cantar los papeles como debe de ser. No son fáciles los papeles de mezzosoprano. Entonces, sí es un gran reto y hay mucha responsabilidad de que uno lo pues alcance, ¿no? Y bueno, pues ahora que debuté en el Festival de Atizapán 2019, pues como Amneris en la ópera de Aida, pues fue algo diferente para mí. Me sentí elogiada porque fueron muchos aplausos. Fue una obra que la gente le gustó mucho, no nada más porque yo haya cantado Amneris. Próximas presentaciones serán el viernes 28 de junio en el Teatro Bicentenario en León, Guanajuato, y el 8 de agosto en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde actuará al lado del organista de la Catedral de Notre Dame, Johann Vexo. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues muchas felicidades a Olivia Gorra. Así es, momento para hacer una pausa y al regresar tendremos cine. Ya está aquí Julio López. Están planeando ir al cine, aquí una guía de qué hay que ver y mejor hay otras cosas que hay que huirles, ¿no? Julio López ya está aquí en el estudio. Pues Julio, bienvenido como siempre. Cuéntanos, ¿qué es lo que tienes preparado para compartirnos? Pues fíjate que esta semana estuvimos en la Cineteca Nacional, que como ya lo decíamos se ha convertido en el recinto más importante para el cine mexicano. Ahí se estrenó la película El peluquero romántico, que causó justamente polémica en los premios Ariel. Porque no fue seleccionado. No fue seleccionada.
en ningún rubro. Y también de eso nos platica el director de esta película, Iván Ávila Dueñas. Vamos a ver lo que nos dijo. Qué romántico anda este cabrón. El peluquero romántico es una propuesta amable del cine mexicano, que se aleja de las comedias románticas y del México violento. El director Iván Ávila Dueñas opta por mostrarnos una pequeña historia sobre un personaje que casi ha desaparecido, un peluquero de barrio, el que conoce la vida de todos, pero muy pocos conocen la suya. En ese sentido me parece que también es un homenaje al tiempo, a este México que hoy no está, pero que todavía queda un poco del perfume de esas barberías, de esas peluquerías, vamos, y que nos hace saber quiénes somos. Me parece que es lo que a mí me gusta de esta película, de haber hecho esta película con Iván y con todo el equipo. El peluquero romántico tendrá su estreno en la Cineteca Nacional, algo que no sorprende. Lo que sí llama la atención es que a pesar de su calidad, los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no la consideraron en ninguna categoría para la 61 entrega de los premios Ariel. No lo entendieron, no les gustó, no cabildeamos, no importa. O sea, de verdad es mejor hablemos de que sí vamos a estrenar y de que estamos haciendo una película que habla sobre la mexicanidad y sobre ciertas cosas y valores en los que uno cree y que cree que eso aporta o contribuye a un área que yo le tengo mucho cariño, que es el cine mexicano, y le tengo mucho cariño al cine mexicano clásico. Es curioso, pues lo mismo sucedió con La Sangre Iluminada, el trabajo anterior del mismo director. Noticias 22, Julio López. Estás igualito. No has cambiado nada. Bueno, no importa que la haya nominado o no, digo, creo que el trabajo de Iván, no he visto todavía esta película y la quiero ver, pero en las películas previas y de manera concreta La Sangre Iluminada, es un trabajo muy bello el que se... Que tampoco Iván Ávila, fue ¿no? nominada, Sí, ¿no? sí. Y entonces también uno se pregunta qué tanto influirá justamente el que sea un cineasta pues que no se formó, digamos, aquí en algunas de las dos escuelas, ¿no? Y que de pronto pues este tipo de trabajos pues quedan ahí un poco en el olvido, ¿no? Así es. Bueno, es de lo que también tenemos que hablar en el cine mexicano, la posibilidad de que en todo el país se pueda producir y se pueda competir tanto por espacios como en reconocimientos en todo el país, ¿no? Pues sí, es importante también mencionar que justo aquí en los estudios Churubusco se está realizando el encuentro de festivales de cine, por ahí estuvo Alejandra Frausto, estuvo también la directora del IMCINE, María Novaro, en fin, han estado los directores de un montón de festivales, el encuentro continúa mañana por la tarde y por ahí estaré dándome una vuelta para ver todo lo que dice, ¿no? Porque bueno, estos encuentros también son fundamentales, no solamente para presentar películas, sino también libros. El año pasado tú tuviste la oportunidad de estar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ¿no? De Guanajuato, donde se presentó un libro interesantísimo que ahora lanzan aquí también en las ciudades. Me parece que es padrísimo también que se haya... Esa es otra cosa interesante, Julio, porque los festivales suelen, no todos, pero sí en algunos, en tener un contenido también en libro que tenga que ver con un perfil, una actriz, un actor, un director, una directora, una edición monográfica que te permite un acercamiento a algún autor. En México no tenemos una muy sólida industria del libro que tenga que ver con el cine mexicano, pero esto de alguna manera trata de solventarlo tus festivales y lo que fuiste ahora tú a conversar tiene que ver con una parte importante de la historia del cine mexicano. Sí, justamente con Líbano, que fue el país invitado en la edición anterior del Festival Internacional de Cine en Guanajuato, y bueno, pues tiene que ver con los libaneses en el cine mexicano. ¿Qué tienen en común Mauricio Garcés, Capulina y María Sorté? Que todos tienen un origen libanés y que despuntaron en la industria del cine mexicano en diferentes épocas por su carisma y profesionalismo. Esta y otras historias son recopiladas por el investigador Carlos Martínez Assad en el libro Libaneses en el cine mexicano, que posteriormente también se convirtió en un documental. Al formar parte de la comunidad libanesa, pues desde niño me di cuenta quiénes eran los actores, las actrices, porque incluso actuaban con nombres que fueron cambiados, ¿no? Que no son los nombres originales, como el caso de Mauricio Garcés, que en realidad es Férez Yazbek. Entonces, bueno, para tener mayor posibilidad de integrarse al
público mexicano, pues cambiaron sus nombres por nombres más usuales dentro del país. Si bien el libro rescata a estas figuras emblemáticas, también busca destacar a otros actores, directores y productores de origen libanés menos conocidos. Miguel Zacarías, que es la gran figura como director y como productor, pues es el descubridor de María Félix para filmar el Peñón de las Ánimas, y pues es increíble cómo logra hacer un tema tan mexicano, pero un drama que resulta muy bien logrado para 1943, ¿no? El libro comienza rindiendo homenaje a Joaquín Pardavé, que si bien no es de origen libanés, sí contribuyó a construir en el imaginario de los mexicanos la figura del libanés afincado en el país con la película El Baizano Jalil del año 1942. Noticias 22, Julio López. Bueno, qué personajazo, el Baizano Jalil. Sí, es muy divertida esa película. Bueno, pero como vemos, la presencia de los libaneses en el cine mexicano es amplia, ¿no? Si encuentran el libro, no duden en comprarlo, cuesta 300 pesos, ¿no? Porque solo hay 1000 ejemplares, ¿no? Yo ya tengo el mío, afortunadamente. Yo también ya lo tengo apartado. Y Carlos Martínez Assad, que ha hecho muchos trabajos históricos, también se ha metido en el cine, adora el cine, le gusta el cine. Recuerdo otro libro que ya presentó hace ya varios años, La Ciudad de México en el cine. Y de qué manera fue retratada esta ciudad en el cine. Es también un trabajo, me parece, importante para el cine mexicano. Pues ya tiene el horno el siguiente libro, el número 60 en su trayectoria como, Mira, nada más. como escritor e investigador. Así que ya muy prontito les daremos los detalles de esta siguiente publicación. Mientras tanto, los invito a conocer de qué se trata el torneo de guión cinematográfico. Todo está listo para la tercera edición del torneo de guión cinematográfico, que tiene como objetivo descubrir nuevos talentos. Hay que resaltar que el torneo se realiza en línea, por lo que se puede participar desde cualquier parte del mundo. La única condición es que la historia sea escrita en español. Son 4 rounds de competencia, iniciando el 6 de julio. Cada fin de semana a los participantes registrados se les manda una serie de retos creativos que tienen que ir resolviendo a lo largo de, de ese fin de semana, ¿no? Son 48 horas que tienen. Esos retos son evaluados por un jurado que decide quién pasa a la siguiente ronda. En la cuarta fase se delibera para saber quiénes serán los 3 ganadores. El primer lugar son 20,000 pesos, más una suscripción al mercado online de Film Market Hub, que por ejemplo si tienes algún guión independiente del torneo, ¿no? Que quieras, que andes buscando productor o director, puedes subir tu proyecto de largometraje o biblia de serie y pues está a disposición de las productoras internacionales. La inscripción tiene un costo de 400 pesos. No es necesario ser profesional ni saber escribir en formato de guión cinematográfico. Basta con contar una buena historia. Noticias 22, Julio López. Suena interesante esto. Es un trabajo que ya se ha ido desarrollando en otros momentos, que también hay varias agrupaciones de guionistas que han también desarrollado encuentros para generar una mejor dinámica en guión. Y digamos, la organización Escribe Cine, me parece muy interesante, hay que dedicarle 4 fines de semana y la verdad es que está bastante padre esta iniciativa, ¿no? Regresando un poquito a la Cineteca Nacional, también inicia el foro de la Cineteca que siempre trae propuestas muy interesantes y pues hay que echarse una vuelta, ¿no? También se estrena Chicuarotes, el segundo largometraje de Gael García como director, ¿no? Que siempre generará polémica, el buen Gael García. Tiene sus cosas esta película, yo les recomiendo que nadie les cuente, vayan a verla y que ya se generen su propia opinión. A mí me gustaron bastante algunas cosas y otras no tanto, ¿no? Bueno, oye Julio, y a propósito, tú acabas de decir lo del foro, que siempre una de las estaciones cinematográficas del año. Hubo una película que estuvo en la pasada muestra y que próximamente parece que la van a estrenar, no sé si tú sepas algo, Leto, la historia de Víctor Tsoi, el rockero ruso. Fíjate que no sé, pero si van a la Cineteca, pues ya hay un montón de propuestas. Hay muchas propuestas de cine mexicano, por supuesto. Esta película que estuvo dentro del foro de la muestra que mencionabas, No llegarán a viejos, todavía la encuentran en cartelera. Y digamos, pueden hacer un dúo bastante padre, porque también en la cartelera comercial encuentran Tolkien.
Esta primera película que ya les mencionaba estrenaron tiene que también. ver con la Primera Guerra Mundial, y la de Tolkien, obviamente también el escritor del Señor de los Anillos, ¿no? Alguna parte de esa historia también se desarrolla dentro de la Primera Guerra Mundial, así que puede ser un buen tándem, ¿no? Así Para este es. fin de semana. Bueno, pues muchas gracias, Julio, las recomendaciones. Vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos más aquí en Noticias 22. La revista Artes de México dedica su más reciente número a las delicias culinarias del pueblo mexica. Cuando los españoles llegaron al continente americano, fueron sorprendidos por las tradiciones mesoamericanas. Muchas crónicas dan cuenta de las reacciones que provocaban los sabores de su gastronomía. En el número más reciente de Artes de México, se rescata a través de crónicas, referencias literarias e históricas, más de 30 especies de animales que formaban parte de la dieta mexica. Vienen dos cosas que valen la pena enterarse. ¿A qué saben? Me explico. Piénselo nada más. Imagínense que ustedes son un español recién bajado del barco en Veracruz y te dicen, ¿una iguanita, joven? No, lo digo en serio. No, dragón, no, gracias. ¿Una sirena? Es un manatí, pero muchos las miran como sirena. ¿Un ratoncito? No sé si me explico. El choque para estas personas, el ¿qué cosa es esto que me voy a comer?, provoca algunos textos que son doblemente fascinantes, porque en principio son muy chistosos, les pasan cosas muy chistosas. No cuento muchas. Y segunda, nos muestran algo rarísimo, cómo el mismo animalejo, con dos ojos diferentes, sabe distinto. Había mucha comida que salía del lago de Tenochtitlán. Y entonces aquí vienen mostrados algunos que a lo mejor ya no conocemos, pero que sí están descritos en el Sagún y que te explican mucho. Tienen explicaciones muy importantes y fundamentales para la ciencia, como por qué los borregos tienen buenas cornamentas, cuál armadillo usted debes de comer, y le tienes que contar el número de escamas, de rayas que tiene. Los que tienen cierto número te mueres y los que no, no. Bestiario Culinario de México cuenta con ilustraciones en realidad aumentada, que pueden activarse a través de un dispositivo móvil. Es una manera de adentrarse en un mundo padrísimo, lleno de cosas que incluso hoy las leemos y pensamos en el animal y no se parece al que veía el mesoamericano, al que veía el europeo, del que yo veo. Noticias 22, Óscar Cortés. Hay un medio de transporte que, mejor que ningún otro, ha acompañado el desarrollo y transformación de la Ciudad de México en los últimos 100 años, la bicicleta. La bicicleta y su desarrollo a lo largo de la historia, así como la huella que ha dejado en la capital del país y sus habitantes, es lo que podemos ver en la exposición Pueblo Bicicletero. Fue todo un reto seleccionar las imágenes porque en el Museo Archivo de la Fotografía hay más de 2,5 millones de piezas. Entonces seleccionar entre esta cantidad de piezas las que pudieran hablarnos de la historia de la bicicleta, sí fue una odisea. Posteriormente, invitamos a otras instituciones, como es la Fototeca Nacional del Sistema Nacional de Fototecas, porque, como sabemos, pues es la institución que tiene la mayor colección de piezas fotográficas en México. Después, invitamos a la Biblioteca Jaime Torres Bodet del Museo de la Ciudad, pues allí hay algunos textos, documentos, cuadernillos, cómics de principios del siglo XX que también podían aportar. Y finalmente la museógrafa Catherine Velázquez invitó a otras instituciones como es el Museo de Arte Popular y como es el Palacio Postal, quienes también participan con unas piezas de colección. Las imágenes dialogan con objetos antiguos de distintos acervos, dándole a la muestra un tono de nostalgia y añoranza por el pasado.
Esto a pesar de que no es un recorrido cronológico. El primer núcleo temático aborda todo lo que es la historia del objeto en la ciudad. El segundo retoma un tema muy importante, sobre todo para la capital, que es el tema de los oficios. Todos hemos visto panaderos, lecheros, el afilador, mucha gente que a partir de la bicicleta o de la rueda ha cubierto sus necesidades. Entonces les dimos un espacio. Y el tercer tema tiene que ver con la agencia social del objeto, es decir, todas las políticas públicas que hay en torno a la bici, también todos los movimientos sociales, el activismo, la cuestión de género. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues es toda una cultura la que hay en torno a la bicicleta. A seguirle pedaleando y ahora con estas propuestas que hay de las ecobicis y todo, Sí, es muy importante bien. retomarlo y que también, hablábamos al inicio del programa de respeto, eso es otra cosa que hay que respetar, las vialidades, a los ciclistas, a los peatones, precisamente para poder convivir en esta gran urbe. Así es. Y bueno, también los ciclistas tienen que respetar a los peatones porque son un poquito, no todos, pero sí muchos, algo intransigentes con los peatones. De cualquier forma, es importante esto, también la forma en la que ha crecido el número de usuarios de bicicleta en la Ciudad de México, y también tiene que ver con estas políticas que son muy gozosas, a lo mejor a no todo el mundo le gusta, pero el próximo domingo es la gran ruta ciclista, el último domingo de cada mes, se hace una ruta mucho más grande en la Ciudad de México y de verdad es súper rica esa rodada, ¿no? Pues ahí está la invitación y pedaleenle fuerte si sienten que los persiguen. ¿Tienen paranoia alguno de ustedes dos? Pues fíjate que yo creo que después de ver esta colaboración vamos a poder entender un poco, porque se trata de un síndrome que nos explica Jesús Ramírez Bermúdez. Si se identifican... Bueno, ya hay cada quien. Bueno, pues ya cada les quien quedó sus esa- monstruos, sus demonios y sus Sus culpas. fantasmas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión quiero hablar acerca de un tema que me parece de gran relevancia, dadas las condiciones globales de nuestro sistema político, es decir, en diferentes partes del mundo encontramos personajes como Duterte, por ejemplo, que se encuentra en las Filipinas, que son sistemas de gobierno, presidentes o diferentes líderes políticos que eventualmente incurren en fenómenos como los que se estudian en el libro de Pedro Arturo Aguirre, que aquí tengo conmigo, y que se llama Historia Mundial de la Megalomanía. Como un subtítulo aparece aquí, Desmesuras, desvaríos y fantasías del culto a la personalidad en política. Entonces el libro aborda el problema de la megalomanía política y de un fenómeno que ha sido estudiado desde la antigua Grecia, que es el síndrome de ibris o síndrome de ubris, como se le llama también a veces la enfermedad del poder, que es un estado de megalomanía política en el cual el narcisismo de un líder político es reforzado por un aparato de propaganda muy importante. Y el autor aquí, Pedro Arturo Aguirre, pone varios ejemplos de esto. Por ejemplo, pues ahora que estamos en tiempos de celebrar lo que fue la llegada de los inmigrantes españoles a México en tiempos de la dictadura de Franco, desafortunadamente Franco, que fue un terrible dictador, como todos sabemos, era motivo de un sistema de propaganda muy interesante desde el punto de vista de la sociología y de la psicología social, pero también muy ridículo desde el punto de vista de la literatura. Vean ustedes uno de los poemas que formaban parte de la propaganda política, donde se decía, y para hacer justicia, Dios quiso darle mucho más, el genio, inspira fe y amor, doquiera llega el prestigio triunfal que lo acompaña, mientras la patria ante su impulso crece, para un mañana que el ayer no niega, para una España más y más España, la sonrisa de Franco resplandece. De manera que el aparato de propaganda de Franco se basaba en destacar las cualidades de su sonrisa, que en realidad era perfectamente anodina. Sin embargo, estos sistemas de propaganda refuerzan la megalomanía de un líder político, en este caso Franco, y esto desde luego va en detrimento de la cultura política de una sociedad. Bueno, pues hay varias cosas que reflexionar en torno a esta colaboración.
Y bueno, de esa manera llegamos al final de Noticias 22 y lo tenemos con música, ¿no, Rafael? Como es costumbre, vamos a recordar a la gran soprano Ana Moffo. Ella nació un día como hoy de 1932, una mujer que brilló en los escenarios, no solo de los teatros de ópera, sino también en el cine, por allá de la década de los 50, 60, y van a escuchar qué voz tan privilegiada. Además estamos hablando de una época en donde las grandes bailarinas, las grandes cantantes también tenían una presencia fundamental en la pantalla cinematográfica. Disfrútenlo, muy buenas noches. Gracias. Yo